Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. En titulares. Bruno Rodríguez Parrilla denunció el reporte del medio estadounidense New York Times que pretende relacionar al gobierno cubano con operaciones de tráfico de personas. Esteban Lazo Hernández intervino por videoconferencia en sesión especial de la Cámara de Representantes de Belarus. En el marco del primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro se desarrolló el foro La solidaridad no se bloquea, una sentencia que constata la resistencia diaria del pueblo cubano. Iniciamos ya con las informaciones y lo adelantamos en titulares. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla denunció el reporte del medio estadounidense New York Times que pretende relacionar al gobierno cubano con operaciones de tráfico de personas en Centroamérica y México. Desde su cuenta en X, el máximo representante de la diplomacia en la isla calificó la noticia del medio estadounidense como una nueva fabricación calumniosa que cumple un servicio al gobierno de Estados Unidos, al tiempo que reafirmó que Cuba no mantiene ningún vínculo de tal índole. Lo que sí es cierto es que en conversaciones bilaterales, la delegación cubana alertó reiteradamente sobre la existencia de una o varias operaciones de tráfico de cubanos hacia Estados Unidos, aseguró el canciller, señalando que tales acciones ilícitas tenían como epicentro el sur de Florida. Rodríguez Parrilla también recordó las múltiples veces en que el gobierno cubano instó a Estados Unidos a investigar el hecho sin obtener nunca una respuesta de las autoridades estadounidenses. La nueva acusación se suma a las narrativas que desde Washington intentan mostrar a Cuba como una amenaza para la Casa Blanca, justificando la escalada de agresiones y las medidas coercitivas. Avanzamos con otros temas. El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, intervino especialmente por videoconferencia en una sesión de la Cámara de Representantes de Belarus dedicada al líder de la revolución Fidel Castro Ruz. Con la información, Isabel Díaz González. Con la exposición Un símbolo de su época, dedicada al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio, inició una sesión especial en la sede de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de Belarus dedicada a Fidel. De manera especial, intervino allí por videoconferencia el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. En nombre de las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba y en el mío propio, deseo expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Asamblea Nacional de la República de Belarus por la invitación a dirigirme a ustedes y por la celebración de esta importante actividad conmemorativa por el centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, quien tanto hizo por la humanidad y especialmente por la profunda amistad entre nuestros dos pueblos. Al referirse a este importante encuentro que reunió fotografías de la visita del comandante en jefe a Minsk en 1972 y de la historia de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, Lazo Hernández destacó la impronta de Fidel en los vínculos entre Cuba y Belarus y cómo se han consolidado a lo largo de varias décadas. Enorme ha sido el aporte de Fidel a las relaciones con el hermano pueblo de Belarus. Trasciende especialmente en esta rica historia su visita a Minsk en el año 1972, donde sostuvo importantes encuentros con obreros en las fábricas, con campesinos en los cojoses y sojoses. Todo ello imprimió una huella imborrable, un sólido vínculo que selló para siempre esta indestructible amistad que nos une a ambos pueblos hasta los días de hoy. Agradeció el permanente apoyo de esa nación a la mayor de las Antillas y por videoconferencia trasladó un mensaje de gratitud de las autoridades cubanas. Isabel Díaz González, Cubavisión Internacional. Primera pausa en nuestro noticiero. A la vuelta actualizamos sobre las actividades hoy en el Coloquio Internacional Fidel, Legado y Futuro. Ya regresamos. Primer Coloquio Internacional Fidel, Legado y Futuro. Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, del 10 al 13 de agosto de 2026.
Un encuentro para recordar al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio. Primer coloquio internacional Fidel, legado y futuro. La solidaridad no se bloquea. Fue el tema central de la tribuna antiimperialista que transcurrió en horas de la mañana durante el primer coloquio internacional Fidel, legado y futuro. El foro contó con la asistencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y representantes de diversos países. A lo largo de la jornada primó el consenso en torno a la necesidad de mantener vivas las redes de apoyo mutuo entre los pueblos. Marco del primer coloquio internacional Fidel, legado y futuro, se desarrolló un foro que trascendió lo académico para erigirse como una verdadera tribuna antiimperialista con el título La solidaridad no se bloquea, una sentencia que constata la resistencia diaria del pueblo cubano, el cual mantiene las manos hermanas tendidas al mundo. En esta cita histórica, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañó a los delegados, reafirmando que la solidaridad es política de Estado y esencia de la nación. La vicepresidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Noemí Rabasa, inició el foro con un llamado a la unidad de acción y pensamiento de los pueblos progresistas y sentenció: es momento de demostrar que Cuba no es una amenaza. Una vez más, reiteramos que Cuba no es una amenaza, ni para los Estados Unidos, ni para ningún otro país donde la tierra, sobre la tierra. Somos un pueblo noble que salva vidas, donde otros destruyen, que manda médicos y maestros a donde otros mandan bombas. Formamos profesionales de alta calificación de varias naciones mediante proyectos de cooperación sostenidos en medio de las mayores carencias. La única y verdadera amenaza hoy para todos los pueblos del mundo es el imperialismo y sus gobiernos lacayos y sus políticas de agresiones. Amigos de Cuba intercambiaron experiencias, fortalecieron lazos y reafirmaron su compromiso con la defensa de la soberanía y la justicia social. Que cese de inmediato el embargo contra Cuba. No más bloqueo contra Cuba. No más amenazas de agresión militar a Cuba. Reafirmamos nuestra solidaridad, apoyo y cooperación con el pueblo de Cuba, que durante más de medio siglo se ha dispuesto a sacrificar hasta su propia sangre por el bien de los pueblos del mundo. Cambie lo que cambie el panorama internacional, la política de China de mantener una amistad a largo plazo con Cuba no cambiará. Nuestra determinación de apoyar a Cuba en su camino socialista acorde con sus condiciones nacionales no cambiará. Y nuestra voluntad de defender junto con la parte cubana la justicia, la equidad internacional y oponernos a la hegemonía no cambiará. El foro articuló la necesidad de que las unidades solidarias, sindicatos, movimientos sociales, intelectuales, se integren en un solo bloque, conectando la praxis actual con el ideario fidelista. Se habló de una integración de los pueblos que no es un sueño, sino una urgencia geopolítica. Tenemos de defender Cuba, no solo por Cuba, porque defender Cuba es defender la humanidad, es defender el socialismo. Fidel es patrimonio de la humanidad, por eso tenemos de defender esta idea. Yo quisiera decirles que el corazón del mundo está con Cuba y sabemos perfectamente que Fidel es un cubano universal. Un cubano que nació hace 100 años, pero que vivirá eternamente para bien de todo el mundo. La solidaridad no se bloquea, se convirtió en un espacio de encuentro plural donde confluyeron voces de distintos países, todas unidas por un mismo propósito: denunciar las consecuencias del bloqueo hacia la isla y reivindicar el derecho de los pueblos a la cooperación internacional. Seguimos transmitiendo desde el Palacio de Convenciones de La Habana. Fue un reporte de Nora Becerril y un equipo de Cubavisión Internacional.
Gracias, Nora. Y desde diversas partes del mundo trascienden hoy las expresiones de amistad y respaldo hacia Cuba a solo una jornada de conmemorarse el centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En saludo a la fecha, el embajador cubano en la India, Juan Marzán, recordó el papel del comandante en jefe en las luchas por la soberanía de la isla durante la conferencia Cuba y su desafío histórico en el centenario del natalicio de Fidel Castro, realizada en la Universidad de Nueva Delhi. Mientras tanto, en Nicaragua, las actividades por el aniversario del líder cubano incluyeron la presentación de una escultura metálica de 20 metros de altura con su imagen. Italia también se sumó a la conmemoración del legado fidelista con un acto en su honor que contó con la asistencia de representantes del cuerpo diplomático cubano e integrantes de organizaciones sindicales de la nación europea. Durante la cita, el embajador cubano Jorge Luis Cepero aseguró que la figura del comandante es la personificación de las luchas de quienes no se rinden y por ello es respetado, admirado y amado en tantos lugares del mundo. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en Ciencias, Yenelis Bermúdez. Adelante. Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. Predomina sobre Cuba la influencia de las altas presiones, imponiendo vientos del nordeste al este en gran parte del país. Durante la tarde, el paso de una onda tropical por los mares al sur, interactuando con una vaguada en la altura sobre la región oriental, estará favoreciendo la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y sur principalmente y sobre todo de la región oriental. Estará amaneciendo con poca nubosidad en los destinos turísticos de la región occidental y en la tarde se nublará en algunas localidades con algunos chubascos y tormentas eléctricas. El día será cálido, las temperaturas máximas en la tarde entre 32 y 35 grados Celsius. En los destinos turísticos del centro del país, un amanecer con poca nubosidad. En la tarde se nublará con algunos chubascos y lluvias y temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius. Mientras que en la región oriental será de un amanecer con poca nubosidad y en la tarde se nublará en algunas localidades, principalmente en localidades del sur, con algunos chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas entre 33 y 36 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicía a las 6 y 34 de la mañana se pondrá por el Cabo de San Antonio a las 8 y 20 pasado meridiano y continúa la fase de cuarto menguante. En resumen, para las próximas horas, calor y algunas lluvias en el interior y sur. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Gracias, Yenelis. El rechazo hacia la injerencia de la actual administración de la Casa Blanca y el respeto hacia la soberanía de los pueblos fueron temas centrales del debate en el encuentro de Veteranos por la Paz celebrado en los Estados Unidos. La cita contó con varios paneles, uno de ellos sobre América Latina, donde el autor del libro El complot para derrocar a Venezuela, Daniel Bocalit, analizó la historia de las sanciones estadounidenses, los intentos de cambio de régimen y los golpes de Estado promovidos por Washington. Por su parte, Mark Friedman, activista del Comité Manos Fuera de Cuba, se refirió al incremento de la hostilidad del gobierno de Donald Trump contra la isla y las amenazas de una agresión militar. Friedman llamó a una solidaridad activa, incluyendo una campaña para proporcionar medicamentos para el país asediado y condenó los intentos de Washington de criminalizar a quienes participan en la noble labor de la solidaridad. En una declaración, Veteranos por la Paz también expresó su rechazo al reciente informe del secretario de Estado Marco Rubio, en el que acusa a Cuba de interferir en los asuntos internos de Estados Unidos. El texto denuncia también el repentino retorno de la administración Trump al anticomunismo como medio para socavar la credibilidad de sus oponentes políticos, al tiempo que reiteró con todos aquellos que luchan por los derechos humanos, demostrando que pese a las amenazas del imperio, Cuba no se encuentra sola. También durante el primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, el ex primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, una de las voces más respetadas del Caribe en política regional, destacó que el líder de la Revolución Cubana estableció un récord en cuanto al altruismo cubano, el internacionalismo y el antiimperialismo. Fidel is undoubtedly the greatest leader that the Caribbean and the Latin American countries have produced in the 20th into the 21st centuries. The leader of the Cuban Revolution, he built socialism in Cuba in solidarity with his party and the people of Cuba and friends globally. He defended the sovereignty and independence of Cuba
in the tradition of Jose Marti, the Cuban patriot. He established a record of Cuban selflessness, internationalism, and anti-imperialism. El ex primer ministro sanvicentino se refirió además en términos personales a la nobleza y bondad que dedicaron Fidel y la política cubana hacia sus vecinos del área y recordó de manera especial el respaldo brindado por Cuba a los países caribeños en momentos decisivos de su historia reciente. CARICOM countries have particularly been assisted by Fidel and the Cuban people. CARICOM has been in the forefront of defending the Cuban Revolution in international circles. And Cuba, in turn, has been there for us. The recognition of Cuba by 4 independent countries of CARICOM led the way for other countries in Latin America and across the world to see this beacon of freedom and revolutionary spirit and independence and sovereignty. Asimismo, Ralph González dedicó parte importante de su intervención al que consideró uno de los legados más duraderos de la política exterior cubana, la formación de generaciones enteras de jóvenes caribeños en instituciones cubanas, un vínculo humanista que, según sus palabras, trascendió lo estrictamente político para convertirse en un lazo entre pueblos. Destacó que el accionar de Fidel convirtió el proceso revolucionario en un modelo de compromiso social y dignidad cuya vigencia trasciende fronteras y épocas. On the 100th anniversary of the birth of Fidel Castro, we remember his ideas, his actions, his selflessness. We know of his solidarity. We know, too, that he not only inspired the Cuban people and millions worldwide. More than inspiring, he drew out of us what is good and noble in us. Oftentimes he drew out of us the goodness and nobility and high quality which we did not as yet know that we possessed. Tiempo para los deportes. Fidel fue inspiración, disciplina, rigor y compromiso para el movimiento deportivo cubano. Por eso está presente en cada gesta de nuestros deportistas. El periodista Donis Hernández, a través de la siguiente crónica, aborda la estrecha relación entre el comandante en jefe y el deporte cubano. Fidel fue nuestro atleta mayor. Bajo su guía, Cuba se convirtió en una potencia deportiva mundial y el deporte en una de las principales conquistas de la revolución. La masificación de este sector llevó al estrellato a figuras nacidas en el barrio. Fidel tuvo un gran peso en el deporte como un derecho de masas y en que el niño humilde se convirtiera en un gran campeón. El comandante en jefe mantuvo una estrecha relación con el béisbol. Siempre estuvo presente en los grandes momentos entre batazos y jonrones. El deporte nacional ha sido uno de los grandes baluartes de la revolución cubana y Fidel lo comprendió desde el cajón de bateo, porque la pelota encarna los sentimientos nacionales más que cualquier otra actividad. Ahí estaba en los recibimientos de las grandes gestas beisboleras en citas mundiales y olímpicas. Su guía fue imprescindible en la preparación para los duelos entre Cuba y Orioles de Baltimore en 1999 y rumbo a la participación del país antillano en la primera edición del Clásico Mundial de Béisbol en 2006. Inauguró las series nacionales de béisbol y alimentó desde las gradas la épica y el surgimiento de nuevos héroes beisboleros. Ratificó la importancia del deporte nacional con su asistencia a los torneos internacionales de los que Cuba fue sede. Su presencia inspiraba a todos los peloteros en busca del título que no podía faltar. Fidel Castro, cual manager beisbolero, visitaba entrenamientos, juegos de pelota, hacía preguntas y proponía jugadas. El comandante en jefe conectó importantes batazos en el juego que mezcló al béisbol, la revolución cubana y la nación. Pero no solo estuvo para los peloteros, acompañó a los deportistas cubanos en sus grandes hazañas. Ahí están los ejemplos de Teófilo Stevenson, Alberto Juan Torena y las espectaculares Morenas del Caribe, por solo citar algunos. Se preocupó por la salud de Ana Fidelia Quirós cuando un accidente doméstico la puso al borde de la muerte, porque el ser humano también estuvo para todos los deportistas cuando lo necesitaron.
Fue un aficionado más en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1982 y los Juegos Panamericanos de 1991 celebrados en La Habana. Corría, saltaba, lanzaba y remataba desde las gradas con nuestros atletas, porque Fidel entendió el deporte como un gran logro para una nación pequeña que demostró su fuerza desde las canchas. Fidel fue inspiración, disciplina, rigor y compromiso para el movimiento deportivo cubano. Por eso está presente en cada gesta de nuestros deportistas, en cada triunfo internacional, en la épica de un sector que se crece ante las enormes dificultades y mantiene su compromiso con el país. El deportista mayor de Cuba, desde su trinchera, conectó grandes honrones para que una islita del Caribe brillara a través de sus atletas en el concierto internacional. Fidel en su centenario, no lo dude nadie, es guía y brújula para el deporte cubano. Ernesto Arturo Santana y Duanis Hernández, Cubavisión Internacional. Hacemos una segunda pausa en nuestro espacio y en breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2026. Del 10 al 16 de agosto en la Estación Cultural de Línea. Dedicada al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. País invitado de honor, Federación de Rusia. Escritores homenajeados, Marilyn Bobes y Josebel Lara. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2026. Informaciones culturales en esta emisión con la colega Catherine Tamayo. Catherine, como siempre, un gusto saludarte. Adelante. Muchísimas gracias, Evelyn. Qué placer saludarles y compartir lo más relevante del acontecer cultural. En homenaje al centenario del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, la Universidad de La Habana exhibe la exposición titulada Aurora de Futuro, del fotógrafo, camarógrafo y director de fotografía cubano Alex Castro, como parte del primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro. La muestra presenta un conjunto de 20 fotografías capturadas por la lente del hijo del líder histórico. Entre ellas destacan imágenes del rostro de Fidel, captado en momentos de diálogo con estudiantes en actos académicos y en encuentros con científicos, donde se refleja su fe en la juventud y en la universidad como espacio de futuro. En esta exposición constituye un tributo a la visión estratégica del comandante como principal promotor del acceso universal a la educación superior en Cuba, reflejo de que la universidad, desde su perspectiva, es un taller de sueños colectivos y un laboratorio de futuro. Pasamos a otras informaciones. La 34ª edición de la Feria Internacional del Libro tiene lugar en la Estación Cultural de Línea I-18. Tenemos algunas declaraciones de los participantes. Veamos. Tenemos varias novedades del año pasado y ahora de este año que traemos a la venta, como es el libro Estrellita, de una escritora del municipio de Cumanayagua, un libro de poesía para niños. Tenemos Alguien vive en el asteroide del HS, de la editorial Reina del Mar, que es una noveleta juvenil. Tenemos Soy el libro, Soy el amor, Soy el verso, que es un libro del escritor Orlando Víctor Pérez Cabrera del municipio de Cumanayagua, un poemario. En Naturaleza muerta con abejas, de Atilio Caballero, de uno de los dramaturgos de nuestra provincia, así como otras novelas y libros policíacos de aventura que puede encontrar en nuestro stand del Centro Provincial del Libro de Cienfuegos. También tenemos el libro que van a salir dos novedades recientes que se deben de presentar el día de las presentaciones, que son 2 libros de cuentos infantiles para niños, que vamos a estar también presentándolo aquí. El libro Pintaleyenda, que es un libro de la escritora Ana Teresa Guillemí, asesora de literatura de nuestra provincia, y de la escritora y de la directora de Cultura, Alicia Martínez Lucona, entre otras novedades que vamos a estar presentando aquí en nuestra editorial. Bueno, nuestra editorial es Ocean Pre, Ocean Sur, una editorial latinoamericana que publica básicamente la obra de Che, la obra de Fidel Castro y los procesos latinoamericanos. Tenemos una colección que son 100 años en la vida de Che, 100 años en la vida de Fidel, 50 años en Camilo, que son libros muy bonitos porque están la vida de ellos en foto,
son muy atractivos. Bueno, acá estamos en el stand denominado Proyecto Música Cubana. Es un stand donde nos unimos varias instituciones de la música en Cuba, encabezados por el ICM, Instituto Cubano de la Música, y entonces hacemos parte de este stand el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana, el Museo Nacional de la Música, el sello discográfico Producciones Colibrí y también Big Music junto con EGREN, que se suman a esta un poco celebración del libro cubano y también pues de la música. En este caso nuestras editoriales son editoriales especializadas en textos relacionados con la música que se sustentan sobre la investigación musicológica, historiográfica y siempre dando información sobre patrimonio musical cubano, tradiciones musicales en Cuba y música de actualidad. Y evidentemente pues las casas discográficas traen también para el disfrute de todas las personas que vayan a pasar por acá pues los discos y las producciones fonográficas que están dentro de su catálogo musical en cada una de las casas disqueras. Y con esta información despido nuestro recorrido por las artes. Volvemos contigo, Evelyn. Gracias, Catherine. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.